Introducción. Alemania inició el segundo conflicto mundial al invadir Polonia el 1 de septiembre de 1939. También se dice que en el año 1941 y 1944, las autoridades de Alemania nazis tuvieron varios conflictos a millones de judíos de Alemania. También hubo 6 sucesos claves que definieron este tema. En 1948 hubo un puente aéreo. 1950 fue el conflicto contra Corea. 1956 hubo una invasión soviética de Hungría. En 1962, crisis de los misiles de Cuba. En 1955, la carrera espacial. Y en 1996-99, caída del muro. La URSS quería difundir el comunismo en todo el mundo, lo que preocupaba a los estadounidenses. Posesiones de armas atómicas del lado de los estadounidenses preocupó a la URSS. Ambos países temían el ataque del otro. Los soviéticos temían que Estados Unidos usara Europa como base para atacar a la URSS. Además del conflicto político y militar, las Uniones Soviéticas y Estados Unidos compitieron en temas científicos, tecnológicos, de espionaje y propagandísticos. La Guerra Fría tuvo las siguientes características. No fue un conflicto armado, sino que constituyó una amenaza permanente entre los dos bloques. Cada uno de los bloques organizó mediante tratos de cooperación y apoyo militar. El bloque occidental integró a la OTAN, Organización del Tratado Atlántico del Norte, y el bloque oriental del Pacto de Varsovia. Consecuencias de la Guerra Fría. Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en la principal potencia del mundo. La Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas. Se formaron los bloques militares de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Mediante la Guerra Fría, se empezó a dar más importancia a dos sistemas políticos y económicos. Uno, el cual seguía Estados Unidos, y la otra, ya desintegrada, URSS. Empezamos con Estados Unidos, el cual utilizaba el sistema capitalista, el cual consiste en un método económico y social que está basado en los medios de la producción que deben ser privados, además de ser útil en el mercado como un mecanismo para señalar los bienes escasos de manera eficiente y que es un sistema para crear riqueza. El otro, el cual utilizó la URSS y que actualmente es utilizado por estos países, fue el socialismo. Este sistema es una corriente filosófica, política, social y económica que abarca una gama de sistemas socioeconómicos caracterizados por la propiedad social de los medios de producción y la autogestión de empresas por parte de los trabajadores. Características del sistema capitalista y socialista. Propone y defiende la propiedad privada de los medios de producción. Tiene al capital como centro y objetivo. Genera clases socioeconómicas específicas. Permite la movilidad social. Defiende la libertad de empresa y asociación. Promueve el libre mercado. Se basa en la ley de oferta y demanda. Promueve la competencia. Relación del proceso de la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo. La consolidación de la hegemonía de Estados Unidos. Desde el siglo XIX, Estados Unidos mostró interés en América Latina, lo que se demostró, por ejemplo, en las sospechas que despertó la doctrina Monroe. Además, se debe sumar la política del Gran Garrote,
que fundamenta las intervenciones militares externas en países con problemas de gobernabilidad que pongan en peligro los intereses de Estados Unidos. El poder económico se materializa con la diplomacia del dólar, consistente en la presión de grupos empresariales para favorecer el trato de ciertos países a Estados Unidos por sobre los europeos, lo que se ve acompañado de la manipulación política y presión militar. Relaciones entre Estados Unidos y América Latina. La Revolución Cubana de 1959 cambia la estrategia de Estados Unidos respecto a la región. La Guerra Fría ahora es un enfrentamiento dentro del continente. La nueva acción de Estados Unidos implementó dos pilares para esta nueva estrategia. La primera, doctrina de seguridad nacional, inteligencia contra la inteligencia para detectar y eliminar elementos comunistas. La segunda, Alianza para el Progreso, programa de ayuda económica a gran escala. La guerra de guerrillas existía desde antes de la Guerra Fría, en las regiones, por ejemplo, Nicaragua y El Salvador. Pero en la Revolución Cubana, en la que la nueva fuerza, al demostrar el éxito, esta podría tener enfrente al enfoque del ejército tradicional. Un dato curioso es que entre los años 60 y 70, algunos sectores de la población buscaron conquistar ciertos derechos mediante el uso de la violencia. Fue así como surgieron varios de los grupos guerrilleros que lucharon contra el Estado exigiendo y cumpliendo de sus demandas. Para hacerle frente surge la FSLN o Frente Sandinista de la Liberación Nacional en 1961, pero que opera mayormente desde los 70s, que es la base de un frente amplio opositor que gesta en 1978 para derrocar a Anastasio Somoza, lo cual logra en 1979 la Guerra de Guerrillas. Colombia. En 1965 se manifiestan en el Ejército de la Liberación Nacional. En 1966 en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y en 1968 en el Ejército Popular de la Liberación. Durante el periodo, Che Guevara se convierte en el ícono, pero muere en 1967 cuando organizaba la guerrilla de Bolivia. Dictaduras en América Latina. Argentina, 1976 a 1983. Chile, 1973 a 1990. Uruguay, 1973 a 1985. Paraguay, 1954 a 1989. Golpes militares. El primer golpe militar de la región es en Brasil en 1964, donde se pone fin al gobierno de Goulart y su política de reformas sociales, generándose represión y creándose una nueva constitución en 1967 bajo un modelo neoliberal hasta la elección democrática de Sarney en 1985. En 1976 es el golpe en Argentina al gobierno de María Estela de Perón, encabezado por Rafael Videla, con gran represión. En 1981 asume Viola y luego Galtieri, quien renuncia luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas, asumiendo a la transición el gobierno de Alfonsín luego de las elecciones de 1983. En Chile, el golpe se origina contra Salvador Allende en 1973, siendo duramente represivo bajo la figura de Augusto Pinochet. La represión se materializó con la creación de la DINA y su posterior conversión en la CNI.
Desde 1975 se implementa una política neoliberal con gran costo social.